Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos de la actualidad, de la sociedad, de la vida, de la familia, de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Y hoy en este día tenemos un tema muy importante, muy interesante y que nos concierne a toda la iglesia universal. Hoy estaremos hablando del Sínodo Alemán, que solo hace un par de semanas llegó a su conclusión. Este camino, este proceso del Sínodo Alemán llegó a una conclusión con algunas reflexiones por demás interesantes. Pero para hablar de este tema y para plantear lo que esto presenta y esto significa para la iglesia, tenemos tres hombres de Dios, tres grandes sacerdotes que estarán compartiendo con nosotros hoy este tema tan importante. Primero que nada, vámonos hasta Italia, hasta Roma, para darle la bienvenida al Padre Santiago Martín. Padre Santiago, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias. Buenos días aquí en Roma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Padre Santiago. Gracias por acompañarnos. Después nos vamos hasta el Cono Sur. Padre Javier Olivera Rabasi, desde la Argentina. Padre Javier, bienvenido a Perspectiva Católica. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos desde Buenos Aires, Argentina. Así es, y luego seguimos subiendo y nos venimos un poquito más hacia el norte, hasta Colombia, para darle la bienvenida a nuestro querido Fray Nelson Medina. Fray Nelson, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí y que Dios nos acompañe en este tiempo de diálogo y reflexión. Así es, Fray Nelson, muy cierto que Dios nos acompañe en este tiempo de diálogo y de reflexión. Y Padre Javier, quería comenzar con usted. Esta conclusión, este resultado de este camino sinodal de la Iglesia alemana que por varios años, por 3 años estuvo reflexionando, para muchas personas puede ser como algo que, bueno, solo acaba de suceder y lo que ha resultado, lo que han decidido, lo que han pensado, pues es algo nuevo. Pero la iglesia en alemana de alguna manera ya venía encaminándose hacia este resultado ya por algunas décadas, es decir, este resultado final del sínodo alemán, en donde, por ejemplo, entre las varias cosas que se propusieron fue permitir a los laicos que pudieran bautizar, que pudieran predicar, permitir a las personas, ¿verdad?, con disforia de género que pudieran entrar a institutos religiosos, la bendición de diferentes formas. Padre Javier, este proceso del camino sinodal alemán no es un proceso reciente, es un proceso que ya lleva décadas la iglesia alemana caminando hacia este lugar, ¿no? Sí, varias décadas. De hecho, yo tuve la gracia en su momento de estudiar en Alemania un par de años, ya cuando era seminarista, fui a estudiar alemán justamente para mi doctorado en filosofía, hace más de casi 20 años, y ya uno veía en aquel momento, yendo a las parroquias o visitando, hablando con la gente en la universidad, que al parecer la herencia de Martín Lutero, ese fraile agustino apóstata, ¿no?, que destruyó el orden social de la cristiandad allá por el siglo XVI, si alguno quiso decir que era un testigo del Evangelio o lo que fuera, ya subsistía. Esto no es de hace 3 años. Ahora que salió todas las conclusiones de este sínodo alemán, me acordaba que el año pasado mismo había hecho un video sobre a dónde nos llevaba todo esto. Y no hacía falta ser profeta, hacía falta simplemente ver en las causas, como Santo Tomás de Aquino dice, para darse cuenta que esto lleva a una deriva tremenda. Si uno se pone a ver incluso la teología alemana del siglo XX, la teología modernista / progresista, que engendró consecuencias nefastas para la Iglesia, entre otros el famoso cristianismo anónimo de Rahner o después la llamada teología latinoamericana de la liberación, que ni es teología, ni es latinoamericana, ni libera, procede en gran parte de esta deriva alemana, ¿no?, de estos países que, separándose de lo que la doctrina católica dice, estamos hablando de la doctrina católica del catecismo de ahora, funciona en contrario. O sea, por eso no era raro que esto terminara así. Tenía que terminar así. La consecuencia lógica era que iban a terminar fuera del planteo de la Iglesia. Por eso aún varios obispos alemanes se han declarado en contra de lo que Santa Sede ha marcado en los últimos años y diciendo en el catecismo. Horizontal en vez Sí, de vertical. es una gran verdad, reconocer que este proceso no es un proceso reciente.
diferentes ideologías, estas diferentes maneras de interpretar el mensaje del Evangelio, de interpretar lo que la iglesia nos pide. Y precisamente, Fray Nelson, este es uno de los grandes retos que este sínodo alemán nos presenta. ¿Es realmente necesaria una nueva teología, una nueva manera de vivir la fe? ¿Se requiere una nueva iglesia, como al parecer el sínodo alemán nos lo quiere presentar? Yo creo que los problemas que abordó el camino sinodal alemán realmente tienen una historia bien larga y no sé hasta dónde en un programa de esta estructura podemos retroceder tanto tiempo, pero hay cosas que uno puede llevar, como ya lo sugería el padre Javier, hasta el siglo XVI, o las puede rastrear hasta el siglo XVI con Martín Lutero. Hay cosas que uno puede descubrir en el proceso que se vivió con la Ilustración, con la Revolución Francesa. Hay cosas que uno puede descubrir en el siglo XIX con la entrada vigorosa de la ideología liberal. Es decir, este es un proceso bastante extenso y yo diría que el macro contexto de toda esta situación es el tema iglesia-mundo, iglesia-mundo. Y ese tema iglesia-mundo es el que el camino sinodal alemán ha querido, entre comillas, resolver, pero lo ha querido resolver no llevando más evangelio al mundo, sino trayendo más mundo a la iglesia. Y en ese sentido, pues lo que resulta es una especie de nueva iglesia que, por supuesto, ya no tiene la capacidad de impactar al mundo con la novedad del evangelio, sino que más bien pues se va a enfrentar a sí misma, que es lo que un poco estamos viendo cuando nos damos cuenta que se pierde la esencia del evangelio y finalmente pues resultamos perdedores todos. En resumen, creo que no es necesaria una nueva iglesia, ni mucho menos una nueva teología. Sí hay desafíos grandes que siempre hay que abordar, pero la perspectiva del sínodo alemán creo que en general tomó el camino equivocado y de alguna manera lo ha dicho ya el Papa Francisco. Lo que hizo fue mundanizar la iglesia, no evangelizar el mundo. Y continuando en esa línea, ciertamente, Padre Santiago, como bien lo dice Fray Nelson, Papa Francisco en más de una ocasión durante el mismo proceso, ¿verdad? Habló y dijo acerca de que, bueno, que los obispos alemanes, la iglesia en alemana se mantuviera fiel a la iglesia. Padre Santiago, este sínodo alemán, ¿lo pudiéramos de alguna manera catalogar como las nuevas 95 tesis de Lutero? ¿Es pegar esta nueva visión a las puertas de la iglesia y decir, nosotros en Alemania queremos hacer esto, nosotros en Alemania pensamos que por aquí tiene que ir la iglesia? Este sínodo alemán son las nuevas 95 tesis de Lutero? Cuando Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de la ciudad de Wittenberg, en un primer momento, cuando hace eso, él no tiene la intención de separarse de la Iglesia Católica. Él busca en ese momento la reforma de la Iglesia Católica y busca corregir algo que, visto desde nuestra perspectiva, efectivamente era erróneo. No era erróneo, no es erróneo la existencia de las indulgencias, sobre todo recordemos que después del Concilio Vaticano II la única indulgencia que existe es la indulgencia plenaria. Pero era erróneo la comercialización de las indulgencias. Ahí había abuso y eso lo reconoció el propio Concilio de Trento. Es decir, hay un inicio en Lutero que es reaccionar contra un abuso, no sé si teológico también en el tema de las indulgencias. En este caso, no hay ninguna reacción contra ningún abuso. Esto es, no tiene nada que ver de fondo teológico en su inicio con lo de Lutero. Aquí no hay ningún abuso, aquí no hay ningún error. Aquí no está una iglesia local, en este caso la alemana o la iglesia belga,
protestando porque hay, qué sé yo, una excesiva burocratización del Vaticano, porque los obispos están perdiendo su capacidad de actuar propia de un sucesor de los apóstoles, o no están luchando contra ningún abuso o algún error que exista en la Iglesia. Incluso habría que decir que la excusa inicial es simplemente eso, una excusa. Me refiero a que la excusa inicial fue la gran cantidad de abusos sexuales que han tenido lugar por parte de miembros del clero, bien sacerdotes diocesanos o bien religiosos. Esa es simplemente la excusa, porque, por ejemplo, obispos que están siendo las puntas de lanza en el sínodo alemán, el obispo Bode de Osnabrück o Basting de Frankfurt, que es la ciudad que pertenece a su diócesis, o el propio cardenal Marx de Múnich, son obispos que han estado implicados en los abusos. Ellos mismos han reconocido que efectivamente toleraron los abusos cometidos por sacerdotes y los protegieron. Si fueran mínimamente honestos, inmediatamente tenían que haber presentado la dimisión, y no presentarla a ver si se la admiten o no, sino presentarla y marcharse ya. Eso ha sido utilizado, los abusos por parte del clero han sido utilizados como una excusa para empezar el sínodo alemán. Lutero inicia su plan de reforma protestando contra unos abusos. Ahora no hay ningún abuso. No tiene nada que ver el sínodo alemán con los abusos contra los menores. Esa es una excusa. Que tiene que ver los abusos contra los menores, por ejemplo, con el hecho de que se puedan bendecir las parejas homosexuales. Que tiene que ver los abusos contra menores con el hecho de que los laicos puedan bautizar, o que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Es que son cosas que no tienen nada que ver. Podría decirse, como se ha hecho en otros países, en Estados Unidos, que si los obispos no han sido capaces de poner freno a esos abusos de pederastia, debería de encomendarse en ese tema la investigación, por ejemplo, a personas ajenas a la jerarquía. En Estados Unidos se han contratado los servicios de policías o de ex policías experimentados en el tema. Bueno, ¿usted cree que los obispos han actuado con corporativismo para proteger a su clero? Cosa que en muchos casos así ha sido. Pues oiga, ponga usted esa investigación en manos de laicos competentes. Pero es que eso no se ha hecho, y eso no tiene nada que ver con las cosas que ha aprobado el sínodo alemán. Esto es muchísimo peor, sin comparación ninguna con lo que empezó haciendo Lutero. Y muy importante que lo mencione, Padre Santiago. Y Padre Javier, uno de los asuntos a considerar también en este proceso sinodal alemán, y que lo hemos estado viendo desde afuera, que hemos estado viendo y que hemos estado siguiendo, es lo que parece ser el peso y la importancia que tiene la iglesia alemana a nivel mundial. La iglesia alemana de por sí cuenta con una estructura, con un financiamiento muy particular, en donde recibe dinero del gobierno, en donde hay un impuesto que se cobra a los creyentes y que sostiene a una iglesia alemana que financieramente es quizás la más rica del mundo. Padre, ¿esto también influye en el cómo piensa la iglesia? Bueno, claramente, en inglés se dice follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Y ahí te va a llevar más o menos a dónde es la realidad. Por si la gente no lo sabe, la gente que se declara bautizada a nivel impositivo en Alemania tiene que pagar mes a mes una alícuota, un porcentaje de su sueldo que va destinado a la iglesia en Alemania. Y eso hace que la iglesia en Alemania tenga mucho poder adquisitivo, y ciertamente, que es verdad esto hay que decirlo, ayuda con varias fundaciones católicas, una de las más conocidas quizás sea Adveniat, a muchos lugares necesitados, ¿no? Yo conozco varios sacerdotes en misiones que han tenido la posibilidad de conseguir un vehículo en el medio de la selva gracias a esta fundación Adveniat, que funciona muy seriamente. Pero también es verdad que es un modo de coaccionar
a otros miembros de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque son los que tienen un poder adquisitivo gigantesco. No solamente la Iglesia, Alemania misma es la rueda que hace mover a Europa. Desde el punto de vista económico, cualquiera que siga las noticias en Europa sabe que Alemania es muy, pero muy poderosa en lo que es la zona del espacio Schengen y todo esto. Entonces juegan también con esta idea, y creo que también, amén de la teología o de la mala eclesiología, que a su vez tiene una mala filosofía de base, estos creen que la Iglesia va avanzando como si fuera un partido político que cambia el presidente, pasó de Trump a Biden, entonces, bueno, listo, hay una nueva política de Estado. Y tienen en la cabeza esto, que la Iglesia, de estilo cuasi hegeliano, va cambiando, va modificándose hacia la perfección siempre. Y entonces, bueno, debe acomodarse al mundo. Es el gran problema de la Iglesia y del mundo, lo que decía el padre Nelson hace un ratito, ¿no? El poder adquisitivo de la Iglesia en Alemania claramente que influye, y por eso ellos creen que, como se deben también a los impuestos de la gente, para que dejen de tildar en el casillero de la parte impositiva a los alemanes, de que ese porcentaje mínimo va hacia la Iglesia Católica, deben acomodarse a las cosas del mundo. O sea, es la famosa, si me permiten la expresión, teología desde abajo, teología del pueblo, pero no lo digo de modo irónico, lo digo realmente en serio. La teología del pueblo, que es la sucedánea o la hija bastarda de la teología de la liberación, que se ha apoderado de muchos estamentos. Hay funcionarios eclesiásticos que no tienen la fe del catecismo, perdón, esto hay que decirlo así claramente. Al menos no tienen la fe del catecismo que quizás estudiamos nosotros cuando éramos más pequeños. No es lo mismo, ¿no? La iglesia no es la esposa de Cristo. Es la novia que va cambiando de vestido permanentemente, y bueno, uno tiene que acomodarse a la novia con la cual le toca bailar. Sí, y una de las cosas que lo vemos, y como usted bien lo dice, padre Javier, estamos ante una nueva perspectiva, una nueva visión de la iglesia que claramente sale fuera del contexto de la tradición, del evangelio. Fray Nelson, uno de los puntos centrales de este sínodo alemán, y una de las soluciones que presentaron, fue precisamente romper con la idea de varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó, hombre y mujer creados a su imagen y semejanza. Una de las propuestas del sínodo alemán de manera particular es, por ejemplo, permitir que una persona que tiene disforia de género, que tiene este trastorno mental, pues pueda cambiar en la partida de bautismo su sexo, y por consiguiente, si una mujer se siente hombre, pues que se le permita entrar a un instituto religioso, a un seminario, y que pueda, ¿verdad?, pues ser ordenado sacerdote. Fray Nelson, esta visión completamente alejada de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, de Jesús mismo, ¿cómo es que logra salir, y ahora la iglesia alemana tan abiertamente no solo lo presenta, pero lo defiende? Yo creo que el padre Javier ha tocado un punto, lo mencionó solamente, un punto muy importante, y es que hay cuestiones antropológicas, cuestiones filosóficas de fondo en esto. Hay gente que cree que este es un tema solamente de que el Papa saque un decreto o una excomunión o cosas así parecidas. Este no es un tema solamente canónico ni solamente disciplinario. Tampoco se limita a la liturgia. Detrás de esto hay cuestiones teológicas y cuestiones filosóficas muy profundas. Por ejemplo, ¿qué es ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Esto está ahí presente. Precisamente una de las directivas del sínodo alemán, se me escapa ahora mismo el nombre exacto y no quiero cometer un error, decía que el catecismo, el que conocemos, el de Juan Pablo II, podía ser cuestionado por su antropología. Llegó a decir esa expresión, por su antropología. Es decir, que la noción de que el sexo biológico determina cosas como la capacidad de recibir o no un sacramento, pertenecía a una antropología que ya está superada según el pensamiento de ellos. Entonces, ese es un punto bien importante, porque esto también nos muestra que la sanación de las heridas terribles que estamos viendo en la Iglesia con el camino sinodal alemán, la sanación de ello
no se va a limitar a unas cuantas disposiciones ni de este solo Papa, ni del Vaticano, sino que se van a necesitar décadas, así como se necesitaron décadas para llegar hasta este pozo profundo en el que vemos caer a una porción bastante considerable de la Iglesia Católica en Alemania. Se necesitarán décadas, y en esas décadas hay que abordar temas bastante profundos, por ejemplo, temas de antropología. Otra raíz que debo mencionar y que me parece muy importante es el malentendido de unos cuantos términos que se han convertido como en pasaportes para decir casi cualquier cosa. Sobre esto el padre de Santiago Martín ha hablado con muchísima claridad y yo creo que nos ha ilustrado a todos, concretamente términos como misericordia. Es impresionante cómo esa palabra, que hasta cierto punto es sinónimo del nombre mismo de Dios, cómo esa palabra llega a ser estirada, manipulada y deformada hasta el punto de convertirse en un permiso para el pecado, como una autorización para pecar. Entonces, desde ese ángulo, el prohibir, ese es el verbo que ellos utilizarán, el prohibir que una persona llamada no binaria entre a un seminario es una discriminación cruel. El impedir que un laico de manera ordinaria bautice es una discriminación cruel. Entonces, a partir de estas ambigüedades terminológicas y a partir de una mala antropología, pues tenemos las grandes avenidas de entrada de lo que llegó finalmente y hasta cierto punto se consagró en el camino sinodal alemán. Pienso que son advertencias porque esto nos muestra que no es un problema solo de Alemania. Aquí estamos mencionando mucho Alemania, pero los seminarios y las facultades de teología, y esto también lo ha dicho el padre Santiago varias veces, las facultades de teología, los seminarios en muchísimas partes del mundo, no han llegado en este momento a los extremos de Alemania, pero están mirando con cierto anhelo llegar allá. Yo lo sé, pues porque soy profesor universitario en teología y sé que hay esa idea. Y hay la idea en profesores universitarios, tanto laicos como sacerdotes, como religiosas, que ven que utilizan este lenguaje, y con esto termino, perdón que me extendí un poco, utilizan este lenguaje. Todavía no estamos maduros para llegar a eso, pero para allá vamos. O sea, ellos sienten que realmente Alemania está marcando el camino y que de algún modo todos tendremos que entrar tarde o temprano en eso. Algo Y eso que lo se ha sienten mencionado también los mismos ciertamente, alemanes. todavía no estamos suficientemente maduros. Pero Padre Santiago, la tradición de la iglesia, el evangelio mismo, Cristo mismo, 2000 años y pico después, y todavía se puede cuestionar y se puede decir, bueno, es que no hemos acabado de entender el evangelio, no hemos acabado de desarrollar nuestro entendimiento de lo que significa ser persona en sí mismo, pero también del rol que tiene cada uno de los bautizados dentro de la iglesia, porque acá el sínodo alemán no solo quiere retarnos y redefinir lo que significa ser hombre y mujer, pero también, Padre Santiago, el rol del laico dentro de la iglesia como si fuera algo que no hemos acabado de entender, Padre. La revelación es la revelación, es decir, eso es intocable. Lo que sí que ha hecho siempre la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es profundizar en el conocimiento o en la interpretación de esa revelación. No modificar la revelación, sino profundizar en su comprensión, basándose naturalmente en el uso de la razón humana y basándose también en los descubrimientos que aportan las ciencias. Pero no pretender modificar la revelación, es decir, aquellas cosas que son claras y meridianas ya están, y sobre todo cuando han sido definidas como dogma de fe. Lo que está ahora en juego es no la mejora en la comprensión de la revelación, sino la modificación de la revelación. Y además, plantear que esa modificación de la revelación que empieza en la cuestión moral, de moral sexual, pero que afecta a la liturgia y a
concepción de los sacramentos y en el fondo a la dogmática, a la figura de nuestro Señor Jesucristo, es pretender que eso pueda ser fruto de negociaciones o de votaciones. Desaparece así absolutamente el concepto objetivo de verdad. Las cosas ya no son verdad por sí mismas, eso lo sabemos desde antes de Jesucristo. Aristóteles es el gran teórico de este tema y de una forma magistral y excepcional lo recoge el gran maestro dominico Santo Tomás. Ya las cosas ya no son verdad por sí mismas, ahora son verdad en función de lo que opine la mayoría. Todo el sínodo alemán es un burdo ejercicio de una falsa democracia para decidir todo. Y digo burdo porque en la democracia al menos hay anonimato cuando se vota. Es un falso ejercicio porque es un sínodo formado por una élite. La práctica totalidad son profesores universitarios, o por lo menos universitarios, una élite ideologizada, son palabras además del Papa Francisco, que ha descalificado así con estas dos palabras el propio sínodo alemán. Es decir, ni siquiera es el pueblo el que interviene, aparte de que aunque fuera el pueblo, no se puede decidir por votación qué es bueno o qué es malo, si puede haber sacerdotisas o no, si la homosexualidad es buena o mala, si no podemos hacer esto. Se destruye por completo el concepto de revelación. Insisto, durante 2000 años la Iglesia ha profundizado en el conocimiento de la revelación, pero no ha pretendido nunca modificar la revelación y mucho menos hacerlo mediante votaciones. El sínodo alemán es totalmente pernicioso para la Iglesia católica. El padre Nelson ha dicho una cosa muy importante, es el peligro de contagio. Él, con su experiencia universitaria, en tantos aspectos, y no solamente en las clases que da, sino con su trato con universitarios, sabe cuánto está extendido el virus del modernismo, del liberalismo entre el clero. ¿Cuántos sacerdotes? En Colombia él tiene su propio, digamos, con contacto directo, pero en el resto del mundo, en toda Latinoamérica, ¿cuántos sacerdotes en el fondo, aunque no en todo, sí en algo o en mucho, concuerdan con lo que está defendiendo y pretendiendo el sínodo alemán? El problema es universal. Hay muchísimos sacerdotes y también, por desgracia, hay muchos obispos. No me atrevo a dar porcentajes, pero son porcentajes muy elevados que, aunque no comulguen, aunque no estén de acuerdo con todo lo que dice el sínodo alemán, sí que están de acuerdo con bastantes cosas de lo que allí se está promoviendo. Es la irrupción del modernismo en la Iglesia de una forma muchísimo más radical incluso que lo que pretendieron los modernistas del siglo XIX. Y que esto nos lleva, Padre Javier, a reconocer que el sínodo alemán no solo es una respuesta a la realidad particular de este país, de esta región del mundo, de este pensamiento que existe allá, pero que también nos demuestra un poco la necesidad de la Iglesia Universal, de, como lo dice el Padre Santiago, de obispos, de sacerdotes, de laicos, de todos nosotros, a retomar una verdadera teología, una verdadera eclesiología que nos siga manteniendo unidos como iglesia, Padre Javier. Sí, porque, a ver, la cuestión es, ahí lo dijo el Padre Santiago o el Padre Nelson recién, ¿no? Creo que nos estamos localizando en un lugar muy específico que es Alemania, pero la crisis es mundial. O sea, seamos bien claros y concretos y directos. Cuando uno abre las napas, abre las cloacas, bueno, puede ser para que uno limpie un poco esa parte de las calles que están sucias, pero también tienen un riesgo muy grande. Y el riesgo es que pueda salir toda la podredumbre para afuera.
El tema del sínodo alemán es una parte de un todo que yo creo que hoy por hoy estamos viviendo a nivel mundial, que es el famoso sínodo de la sinodalidad. Un proceso que vaya a saber cuándo termina esto, porque se va extendiendo al parecer en el tiempo, que esto de abrir procesos, pero no culminarlos con cosas concretas, lleva a sus consecuencias complejas. Si uno se pone a ver incluso las respuestas que en muchos lugares del mundo se están dando, vaya a saber también por quién seleccionadas, al revés, porque uno después dice, bueno, uno manda sus posturas y lo que sea, y alguien, una persona física o un grupo de personas físicas con una determinada cosmovisión o si quieren ideología, va seleccionando qué cosa dice la iglesia de esta zona que supuestamente quiere para el futuro, con preguntas que muchas veces están direccionadas arbitrariamente para que uno responda ciertas cosas. Entonces, creo que limitar el problema del sínodo a simplemente Alemania es no entender el problema que hay de fondo de la crisis gigantesca de la iglesia. La otra cosa que yo sí quería decir, porque la gente tiene que saberlo, es que cuando uno es perito en la materia, no puede alegar lo que se dice en moral ignorancia invencible. Si yo soy cirujano y me dedico a cirugía cardiovascular, no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Perdóname, señor paciente, yo no sabía que dejarme el bisturí dentro del estómago suyo podía llegar a traerle algún tipo de complicación. No puedo alegar mi propia torpeza. En derecho decimos eso, ¿no? La ignorancia es culpable en el caso de una persona que tenga pericia en la materia. Estos obispos, alemanes o no alemanes, cuando dicen estas cosas en público y la afirman y la mantienen con pertinacia, aún bajo un pequeño reto que puede traer de arriba, están cayendo al menos en dos pecados muy graves, que uno es la herejía y otro seguramente el cisma, que son pecados que tienen una pena aneja en derecho canónico que la excomunión. O sea, la herejía o el cisma o la apostasía, si el padre Santiago o el padre Nelson o yo, que somos curas, dijésemos de modo pertinaz algo contra la fe públicamente y lo mantuviésemos y nos corrigen y nos mantenemos, yo caigo en el pecado de herejía o en el pecado de cisma. Y ese pecado tiene la pena aneja que es la excomunión. Ahora, lo que uno no ve, lamentablemente acá, es que se trate con seriedad aún las leyes canónicas, la ley positiva canónica, a lo cual uno más o menos se va dedicando con el tiempo, porque no ve una respuesta condigna a esa acción o a esas acciones de mucha gente que está complotando desde dentro contra la iglesia, que yo los llamo ocupas eclesiales. Son gente que está ocupando un lugar físico, pero que no tiene la fe de la iglesia. Y por lo tanto, bueno, son el enemigo que está diseminando cizaña en el trigo, pero ya ha crecido demasiado el trigo y la cizaña, ya es muy fácil distinguirlos. Lo que pasa es que no vemos una respuesta fuerte para fuera de un reto o simplemente una declaración, actuar en consecuencia como se actúa en otros casos fuertemente. Algo muy importante, actuar en consecuencia y dar una voz, una respuesta a esta. Padre Santiago, haciendo eco a lo que acaba de decir el padre Javier, usted lo ha compartido en algunos videos, en algunas publicaciones acerca de la respuesta de la iglesia, de lo que tiene y de lo que debe y de lo que puede hacer el Papa Francisco ante esta realidad y cómo responder. Padre, ¿cómo tiene que responder la iglesia ante este gran reto que presenta? De nuevo, y es bueno, ¿verdad?, que lo estamos como reafirmando. Es que no es solo un problema, no solo un proceso, un camino que se vivió en Alemania y que afecta a esa región del mundo. El trasfondo es que esto afecta a la Iglesia Universal. ¿Cómo responde la Iglesia? ¿Cómo responde el Papa, Padre Santiago, a todos estos retos que presenta este sínodo? En primer lugar, hay que insistir en que la Iglesia es más que el Papa. Pensar que ante un problema como este, todo debe de recaer sobre las espaldas del Papa, creo que es un error. Es verdad que él es el vicario de Cristo, él es el único que tiene el ministerio petrino, pero no es el único que debe de estar preocupado por defender la iglesia, por defender el dogma y por defender la liturgia y la moral.
Por eso he insistido en mis últimas intervenciones en los vídeos en que me alarma enormemente el silencio casi general de los obispos católicos, como si esto no fuera con ellos, como si el problema de Alemania estuviera circunscrito a Alemania cuando en realidad está difundido por todos los sitios de la Iglesia, cierto, en algunos lugares más y en otros menos. No comprendo, me extraña y me produce dolor el silencio, por ejemplo, de las conferencias episcopales de África. Es cierto que, antes lo ha dicho el padre Javier, los alemanes con su dinero compran muchas voluntades. Muchos seminarios en el mundo se mantienen gracias a los alemanes. Muchos misioneros tienen un coche gracias a los alemanes. Muchos hospitales, muchos centros de servicio de la Iglesia sobreviven gracias a los alemanes. Y entonces molestar al que paga resulta arriesgado porque puede dejar de pagarte. Y entonces tendrían que cerrar seminarios o hospitales o los misioneros quizá no podrían desplazarse a lugares lejanos a su parroquia central porque no tendrían dinero. Pero no se puede traicionar a Cristo por dinero. Es que están vendiendo a Cristo por 30 monedas, aunque no sean 30 monedas, sino 300.000 monedas. No se puede callar en esta situación. Es Cristo nuestro Señor el que está siendo ofendido. Cuando se dice que puede comulgar una persona que está en pecado mortal, es Cristo el Señor el que está siendo crucificado. No hay dinero suficiente en el mundo que justifique el silencio ante ese sacrilegio espantoso que se está dando ya como algo normal. Y padre Santiago, algo muy importante que quería... Lo que cause ese silencio. No digo que esto sea así, sería una ofensa para los obispos africanos o los latinos. No digo que esto sea así. Digo que esto, si fuera así, sería espantoso. Y vuelvo a repetir, no entiendo el por qué el silencio del episcopado en el mundo. Me parece un escándalo. Y padre Santiago, quería continuar ahí con usted un momento, porque es muy importante lo que usted menciona. Es como bajo la máscara de la caridad y de la misericordia que de nuevo, que en el mundo, que en muchas partes del mundo se recibe por parte de la Iglesia alemana, porque tiene el poder, porque tiene los dineros para colaborar. Bajo este argumento se puede decir pues que la Iglesia alemana se siente en la libertad de decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, vamos a hacer esto y nadie puede opinar nada. También será un poco que la Iglesia alemana, los poderes dentro de la Iglesia alemana se escudan bajo esta caridad y bajo esta misericordia. Eso yo no lo sé. Ciertamente el dinero lo tienen y es verdad que ayudan mucho. Y lo han hecho además desde hace muchísimo tiempo. El problema no estaría tanto en que ellos ayuden, sino en lo que piden a cambio. No sé, no creo además que esas peticiones sean explícitas. Es posible que sean simplemente peticiones implícitas, que el que lo recibe es consciente de quién es el que lo paga. En español decimos que el que paga manda. Vale, insisto, no estoy afirmando que el silencio del episcopado se deba al dinero que reciben de Alemania. Estoy diciendo que si eso fuera así, y Dios quiera que no sea así, sería espantoso. Sería una manipulación de las conciencias comprándolas con dinero. Y también, repito, creo que el silencio de los obispos ante esta gravísima situación es un silencio dañino para la Iglesia. ¿Qué hubiera ocurrido si después de haber aprobado el sínodo alemán sus conclusiones, no digo durante los 3 años que ha durado, sino después de haberlo aprobado, qué hubiera ocurrido si en el plazo de 1 o 2 semanas obispos individuales o bien conferencias episcopales, como acaba de hacer la Conferencia de los Países Bálticos, qué hubiera ocurrido si hubieran hecho una nota diciendo reafirmamos nuestra unidad con el Santo Padre, apoyamos lo que el Papa ha dicho
en todos los momentos, desde la carta a los alemanes, las intervenciones de los cardenales del Vaticano, y apoyamos la doctrina de 2000 años de la Iglesia. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que la Iglesia entera estaría reaccionando ante un virus. El organismo reacciona ante el virus, ante una bacteria, con los anticuerpos. Aquí lo que hay es dejadez y silencio. Y eso da una sensación de que el que calla, otorga. Creo que hay que mover al episcopado para que apoye al Papa en la defensa de la doctrina de la Iglesia. Y este llamado no solo va para el episcopado, Fray Nelson, este también es un llamado para todas las personas de fe, para todos aquellos que profesamos, ¿verdad? Y que somos católicos, que somos bautizados, que tratamos de vivir una vida sacramental, que tratamos de seguir el magisterio de la Iglesia. Y Fray Nelson, este es uno de los grandes retos que también presenta el sínodo. ¿Cómo respondemos como Iglesia? Ya no solo hablamos del Papa, ya no solo hablamos del Vaticano, ya no solo hablamos del episcopado, pero como Iglesia, Fray Nelson, ¿cómo vamos respondiendo a esta dura realidad que nos enfrenta y ante estos grandes retos que nos presenta este sínodo? Creo que hay una triple respuesta que se sigue de una manera bastante lógica de lo que hemos planteado. Lo primero, evidentemente, está en el camino de la conversión, la oración y la penitencia. Una palabra que se escucha poco, aunque gracias a Dios un poquitico más cada día. Una unión con la cruz de Cristo, porque de la cruz nos ha venido la redención, y quienes queremos a Cristo, quienes amamos a la Iglesia, no podemos dejar de sufrir en nuestro corazón, ni tampoco dejar de unir nuestros sufrimientos a los de Cristo para la redención del mundo y para el bien de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. O sea, esa sería una primera línea, nuestra propia conversión, oración y penitencia. Una segunda línea es lo que precisamente está ofreciendo EWTN en este contexto y muchas otras personas. Es necesario dar formación, es necesario mostrar lo que hay detrás de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, mostrar cuál es la antropología propia de nuestra fe cristiana. Mostrar que no cualquier metafísica le sirve a la Iglesia Católica. Es que esto lo ha dicho, por ejemplo, la congregación se llamaba en ese momento para la formación de seminaristas, de sacerdotes. No cualquier metafísica. Necesitamos renovar la formación en muchos lugares, cada uno desde el sitio en el que se encuentra. Así que esta parte de formación es muy importante. Y lo tercero, me parece que es clave que nosotros hagamos presente lo que hay de verdadero en cada una de estas búsquedas. Muy concretamente, ya que hemos mencionado varias veces la palabra misericordia, necesitamos nosotros, que amamos a la Iglesia y que estamos en nuestro propio proceso de conversión, necesitamos mostrar qué es la verdadera misericordia. Porque también hay un problema, y es que encontramos el caso, yo los conozco, el caso de sacerdotes, de predicadores católicos, que están vivamente convencidos de la doctrina correcta, pero luego toman unas actitudes de tanto desprecio, de tanto sarcasmo, de tanta exclusión hacia todos los demás, que en cierto sentido lo que hacen es prestarle un favor a los modernistas y a los progresistas, porque lo que están haciendo es confirmar, en cierto sentido, lo que están haciendo es confirmar que a la Iglesia le falta eso que llaman ahora esa misericordia. Entonces, nosotros tenemos que practicar las verdaderas virtudes, como las llamaba Catalina de Siena, y es muy hermoso lo que ella dice. Solo pueden unirse las verdaderas virtudes si están pegadas con el cemento de la sangre de Jesucristo. Son tres líneas que yo propondría: oración y conversión con penitencia, formación y difundir la verdadera doctrina, y por supuesto practicar estas verdaderas virtudes. Por ejemplo, mostrar la belleza de la auténtica sexualidad humana en los distintos estados de vida, la fuerza y la alegría que esto trae. Ese será un gran bien para la Iglesia.
Me encanta, Fray Nelson, cómo lo menciona. Y Padre Javier, pues yo creo que escuchando a Fray Nelson no podemos, pero pensar en la iglesia, en su nacimiento, en esta iglesia que precisamente se basó, se fundamentó en las enseñanzas de los apóstoles, en la oración, en la fracción del pan. Padre Javier, ¿cuáles son los retos también que tenemos que reconocer en el mundo académico, en las universidades, en los institutos, en las escuelas, en donde jóvenes, personas de buena voluntad, jóvenes personas también que tienen una base sólida de fe, pero que de pronto ante estas nuevas ideologías, estos nuevos pensamientos, se sienten atraídos y voltean y ven y dicen, bueno, pero es que la iglesia no está respondiendo adecuadamente a lo que muchos llaman estas nuevas realidades. También aquí hay un gran reto que este sínodo nos presenta y que también pues debe de tener y debemos de verlo con una esperanza. Mm. Bueno, en el ámbito de la cultura, digamos, ¿no? La cultura viene la palabra cultum, culto, ¿no? El cultivo, ¿no? No se puede escindir, a mi juicio, la cultura del culto. De algún modo, el culto católico es, por decirlo en expresión moderna, es el producto de una cultura de muchos siglos, entendiendo lo que implica el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que se renueva cada día en los altares a partir del sacrificio de la cruz. Ahora, son dos cosas creo que distintas. Uno es cómo uno podría plantearse si en las universidades católicas o en los institutos católicos o colegios católicos se está dando catolicismo, ¿no? Y no catolicismo como una rama más de una materia más. Así uno no debe enseñar el catolicismo, debe enseñarlo como ahora dicen modernamente de modo transversal. Todo debe ser católico. Esto es lo de Chesterton, que le preguntaron una vez si él era un escritor católico y él dijo, no, yo soy católico. Lo que pasa es que yo soy escritor, lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Entonces, claro, se me tiene que notar el catolicismo. En muchos lugares, yo lo digo siempre, públicamente, no tengo problema en repetirlo, que en muchos lugares que hoy se dicen católicos, universidades católicas o colegios, son colegios o universidades católicas sociedad anónima. O sea, son comercios que tienen o mantienen, mejor dicho, el título de católicos. A algunas universidades se les ha sacado incluso ese nombre, creo que en Perú, por orden de la Santa Sede, pero no enseñan realmente la doctrina católica. Entonces, habría que plantearse bien qué es católico y qué no es católico en primer lugar. Porque si no, un joven sale de la escuela o sale del colegio o de la universidad pensando que estudió catolicismo y en realidad fue estafado. Fue una estafa. Técnicamente, desde el punto de vista jurídico, es una estafa. Y después cree con el tiempo que, bueno, él es católico, yo soy católico. En realidad es mentira. Lo estafaron, perdió el tiempo. Entonces, primera cosa es que las universidades católicas o los colegios católicos o lo que se llame cualquier instituto de educación católica sean verdaderamente católicos, o sea, estén aferrados a la doctrina de la iglesia, ¿no? Con todo lo que dijo recién Fray Nelson, todo lo demás estamos de acuerdo, porque tampoco hay que hacer una dialéctica del tema este. Tiene razón, yo creo que hay mucho de decir con todo esto y mucha gente que está buscando likes en internet y no predicar a Jesucristo y defender a su esposa, que es nuestra mamá, que es la iglesia. Y después en un segundo ámbito, en las universidades que se digan católicas o no, creo que sobre todo hay que volver al papel del docente católico, o del católico que mejor dicho es docente. Que aún en la universidad pública o en la universidad privada barra católica, debe ser su apostolado. Hace muchos años yo leí un librito del padre Alfredo Sáenz, un cura jesuita muy bueno, ya muy anciano hoy, un opúsculo llamado así, ¿Cómo evangelizar desde la cátedra? Donde le iba planteando desde las matemáticas a la historia, a la geografía, a la física, como cualquier docente, aún en un colegio estatal, o sea, no privado, no católico, debe hacer su trabajo de apostolado. Docente en cualquier rama, no digo nada más que de catecismo. Pero si tenemos docentes que tampoco conocen su propia fe, porque cuando llega el momento en la parroquia, el cura el fin de semana no me está explicando el Evangelio, sino que me está explicando la última serie que se vio en Netflix o la genialidad que hizo jugando al squash o lo que sea. Bueno, entonces después no podemos quejarnos. Hay una gran falta de formación. Yo el año pasado hice una catequesis que era así, catequesis para bárbaros. Todos los jueves lo daba por YouTube. Fue mucha gente que asistió a eso. Pero a mí lo que más me asombró, ¿sabe qué, Omar? Me asombró que muchos de los que después me escribieron por este curso
eran sacerdotes. Sacerdotes jóvenes que me decían, padre, gracias por el curso porque yo ahora tengo más material para poder después predicar. Y a mí, en vez de ponerme contento, me puso triste eso. Porque que un hermano sacerdote me diga que estuvo bueno la clase de catecismo elementalísimo, ¿no? Dije, bueno, evidentemente han ido a casas de formación que tenían muchas falencias. Es lo que nos pasa hoy en día cuando un chico nos dice que quiere entrar al seminario. Una vez se pone a pensar, bueno, ¿dónde? Antiguamente era muy fácil, Mm. seminario de su diócesis o comunidad religiosa que esté hacia la cual esté inclinado su vida del alma, pero hoy cada vez es más complejo. Por eso lo que decía Fray Nelson recién, el tema de la formación, de volver a la formación, es fundamental. Es lo que hicieron los dominicos en tiempo del siglo XIII con los albigenses, ¿no? Había que empezar a formar de vuelta a los curas, a los laicos en las parroquias, en las predicaciones, porque si no después terminamos en esta deriva que pensamos que el depósito de la fe es como un depósito bancario que se deja a plazo fijo y después te da interés y vas cambiándolo de banco, y eso no es el depósito de la fe. Muy, muy importante, ¿no? Y precisamente porque después, tristemente, sucede lo que estamos viendo con este sínodo, que se pone a votación el depósito de la fe, que se cree falsamente que puede ser algo que puede ir evolucionando o que puede ir cambiando. Padre Santiago, en todo esto que hemos estado hablando, sin duda, no podemos dejar de fuera a la familia, ¿no? Al núcleo central, que también se ve afectado por estas decisiones, que también se ve afectado por esta formación o falta de formación. En todo esto, ¿cuál es el rol de la familia, de las familias en la Iglesia Universal ante estos nuevos retos? ¿Cómo respondemos como familia ante estos retos, Padre? Bueno, mira, la verdad es que además de la necesidad de que los líderes de la Iglesia defiendan la fe y de que se jueguen lo que haga falta, los ataques que puedan sufrir, etcétera, ¿no? Además de eso, creo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y tienen que hacerlo las familias. Y muchas veces, demasiadas veces, se conforman los padres con llevar a sus hijos a un colegio religioso que a veces les cuesta mucho dinero, pensando que ahí van a darles una educación católica, sin hacer después un seguimiento de lo que realmente está recibiendo su hijo en ese colegio católico. Y lo mismo sucede con las parroquias. No siempre en las parroquias católicas hoy se da enseñanza católica. No siempre en las parroquias católicas hoy se celebra una liturgia realmente católica. Los abusos litúrgicos son espantosos, por no hablar de la dictadura insufrible e insoportable de tantos sacerdotes en sus parroquias. Por ejemplo, dictadura, no hay otra palabra más que esta, cuando impiden a la gente comulgar en la boca. Dictadura. La gente tiene derecho a comulgar en la boca si lo desea. Se lo impiden. Eso es una dictadura espantosa que hace sufrir a muchas personas y que es injusto que les hagan eso. Y si estoy hablando de la comunión en la boca, no digamos del tema de las enseñanzas en las homilías, de las enseñanzas en las catequesis a los niños. Las familias tienen que darse cuenta de qué tipo de manipulación están sufriendo y tienen que poner los medios dentro de sus posibilidades para evitarlo, buscando una parroquia que sea de verdad católica, aunque tengan que molestarse un poco en desplazarse a ese sitio, buscando un colegio que sea católico, buscando sacerdotes que les puedan confesar. Ante la gravedad de la situación que estamos viviendo a nivel global, en unos sitios desde luego peor que en otros, somos todos los que estamos implicados y somos todos los que tenemos que actuar, cueste lo que cueste. Es nuestro Señor el que está siendo crucificado. No podemos ser espectadores por comodidad, pereza, por intereses económicos,
por los motivos que sean. No podemos ser espectadores y no podemos decir que el Papa lo resuelva. El Papa tiene una misión importantísima que cumplir, una misión histórica esencial en este momento. Pero me parece que decir que el Papa tiene que resolverlo todo es no haber entendido lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, los bautizados, en función de nuestra responsabilidad. Así es, este es un problema, este es un reto para la Iglesia Universal, no solo para la respuesta del Santo Padre o la respuesta del episcopado o la respuesta de unos sacerdotes, nada más. Este es un reto y es una llamada de atención a volver a la Iglesia, a las enseñanzas, a la fe, a fortalecernos. Quiero darle las gracias a nuestros 3 invitados, al Padre Santiago desde Italia, al Padre Javier desde Argentina. Y bueno, antes de iniciar el programa hicimos un pequeño concurso y el ganador fue el Padre Fray Nelson. Así es que, bueno, su premio fue que nos despida y que nos dé su bendición. Ya lo sabe, esto es Perspectiva Católica. Fray Nelson, si nos despide con una bendición. Gracias, agradeciendo también a mis hermanos sacerdotes. Padre Dios, por los méritos infinitos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, haz abundante el don del Espíritu Santo en toda tu Iglesia. Que cada uno de nosotros, desde su propia vocación, pueda responder al llamado y al palpitar de tu corazón, Señor. Que seamos auténticos testigos del Evangelio, de palabra y de obra. Que unidos al Santo Padre y a nuestros legítimos pastores, seamos un pueblo que peregrina en la conversión y que busca de verdad la santidad. Imploramos tu bendición, Señor, sobre todas las personas que en Alemania o en cualquier otro lugar sufren de una manera o de otra las desviaciones en la doctrina o en la moral, empezando por aquellos que consideran que están felices en esa condición. Trae, Señor, tu bendición sobre todo tu pueblo. Y tú, que sin mérito mío me elegiste y ungiste mis manos para ser sacerdote, concede que esta bendición descienda sobre todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, ya lo sabe, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, perspectiva@ewtn.com, y ya lo sabe, que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Hasta la próxima.